2 y vamos a ver en este tema la Biblia, nuestra comida espiritual. Bien, quiero que veamos entonces nuestra meta debe ser aprender cómo alimentarnos de la palabra de Dios. Esa debe de ser nuestra meta. Repita conmigo, cómo alimentarnos de la palabra de Dios. Dios está constantemente hablándonos, nos habla por su espíritu. La palabra nos enseña de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, dijo el Señor Jesucristo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo constantemente nos está hablando. Pero nosotros necesitamos también escucharlo. Yo no sé cuántos han tenido quizá algún amigo que le gusta conversar bastante. Y en ocasiones solo esa persona habla y uno no habla. Yo he tenido llamadas telefónicas de algunos ministros que me llaman y cuando yo tomo el teléfono comienzan a hablarme, hablarme, hablarme y de ahí me dicen, pero dime algo, pues si estoy escuchando, le digo yo, ¿no? Entonces, eh, es el perfecto ejemplo de lo que sucede con nosotros. Voy aquí a pasarles para que cualquiera que quiera tomar nota y alcance a ver ahí lo pueda hacer. Entonces, es necesario que nosotros también dejemos que paremos de hablar y podamos darle al Señor también la oportunidad que Él nos hable. Cuando les doy este ejemplo, esto nos sucede a muchos, ¿verdad? Muchas veces estamos orando, estamos cantando o, o estamos haciendo muchas cosas, pero estamos escuchando poco. Entonces, en una relación sana, esto debe de cambiar, ¿verdad? En una relación sana debemos de hablar y debemos de escuchar. Amén. Entonces veamos algunos puntos de cómo Dios quiere que nosotros escuchemos su voz todos los días. A ver, una sugerencia. ¿Cómo ustedes, dos sugerencias? ¿Cómo creen ustedes que Dios quiere que nosotros le escuchemos todos los días? Sí, hermana Jessica. Leyendo su palabra. ¿Alguien más? Está bien, Jonathan, las dos están muy atinadas. Y hermana Jessica dijo la correcta. Leyendo su palabra. ¿Verdad? Cuando nosotros leemos su palabra todos los días, el Espíritu Santo nos va a confirmar lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ahora veamos el otro punto, la Biblia, ¿verdad? La Biblia entonces es la comida del Hijo de Dios, es la comida del creyente. Porque la Biblia nos expresa el amor de Dios, nos expresa el corazón de Dios. Él dijo en Lucas 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino que también dijo de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces apunte ahí Lucas 4, capítulo 4, versículo 4 nos expresa eso muy claramente. Ahora debemos de entender también que la Biblia es un libro, pero es un libro inspirado. Hay muchos libros que son inspirados por diferentes personas, especialmente ahora que están celebrando esa fiesta pagana, ¿verdad? De Halloween, que el Señor reprenda a esos espíritus que se mueven. Hay muchos autores que se inspiran en seguramente revelaciones satánicas y hacen libros y hacen personajes que seguramente los sacan de una inspiración diabólica, luego hacen películas, etcétera. Pero la Biblia es un libro que es inspirado, pero es una inspiración divina. Ahora, este libro tiene dos autores. La primera fuente es divina y la segunda fuente es humana. Cuando me refiero a la segunda fuente, tal vez no estaría correcto ese término fuente, sino lo primero es la fuente es divina y el vaso es humano.
Entonces la fuente viene de arriba y Dios utilizó hombres santos para que ellos fueran inspirados por Dios. Veamos entonces qué es lo que nos dice la palabra. Veamos un ejemplo de esto. Dijimos que tiene dos autores, divino y humano, y segunda de Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esa es la razón por la cual la Biblia ha sido inspirada por Dios a los hombres para que nosotros seamos preparados para toda buena obra. Vale la pena señalar también que la Biblia primeramente, ¿qué dice? Enseña, redarguye, corrige e instruye, pero no es una instrucción cualquiera, sino que es una instrucción en justicia. Y nuestra justicia es el Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos la armadura que nos habla Efesios 6, 10 en adelante, vemos nosotros una armadura que dice la coraza de justicia. Entonces, esa justicia no puede ser humana porque las obras mejores de los humanos para Dios son como trapos de inmundicia, pero la justicia de Cristo que Él hizo en la cruz del Calvario es la que nos cubre con esa coraza que se llama la coraza de justicia. De esa coraza de justicia la vamos a obtener por medio de la Escritura. Entonces apunte ahí, 2 de Timoteo 3, 16. Veamos otro punto con respecto a este mismo subtema, que la Biblia es inspirada. Yo quisiera que tal vez me ayuden ustedes, yo quiero que participen, tal vez Karen me busca primera de Pedro 2, capítulo 1, perdón, segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 20. Y vamos a ver qué es lo que la Escritura nos dice ahí. Primeramente quisiera que veamos esto, que ninguna profecía de la Escritura tiene ninguna interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Cuando la profecía es traída por voluntad humana, pues ciertamente no es divina, no es de Dios, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Podríamos ver aquí que hay profecías humanas y hay profecías diabólicas, ¿verdad? Hay profecías que son de buena intención, humanas, y hay profecías que vienen de fuentes extrañas, como el famoso Nostradamus, ¿verdad? Nostradamus. Y otros dicen nos tragamos, ¿verdad? Todo lo que dijo Nostradamus. Miremos entonces, Karen, por favor, si nos lees, por favor, lo que dice segunda de Pedro 1, capítulo 1, 20 y 21, por favor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, entonces los hombres hablaron como siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que desde el principio, desde Génesis, el Espíritu Santo comenzó a inspirar. Preguntémonos cómo es que Moisés pudo escribir Génesis. Si cuando nació Moisés, habían pasado, pero cantidad de años. ¿Cómo es que él pudo escribir en el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Cómo? Solo el Espíritu Santo, que dice que él todo lo conoce, pudo venir, tomar a Moisés, y seguramente si a Juan el pescador, a Juan el apóstol, el que anduvo con el Señor Jesucristo 3 años y medio, lo llevaron al futuro, ¿estamos de acuerdo? Dice Apocalipsis capítulo 1 que él fue
y cuando él fue a la isla de Patmos y el Señor Jesucristo se le mostró glorioso, le dijo, te voy a mostrar todas las cosas que han de suceder y las vas a escribir. Entonces Juan dice que de repente él estuvo en el Espíritu y dice que vio una puerta abierta en el cielo y le dijeron, ven, sube acá. Y en el instante él estuvo ahí. Y dice que él vio el trono de Dios, vio las escenas celestiales. Y luego le comenzaron a presentar los 4 seres vivientes, los 4 sellos. Luego vio el 5.º sello, el 6.º, el 7.º. Pero Juan dice que él fue a ver. Él estuvo presente en lo que estaba sucediendo en el futuro. Estamos hablando de más de 2000 años. Estamos hablando de que eso lo recibió Juan en el año aproximadamente 90 después de Cristo, después de que Cristo había ascendido, o 70 u 80 por ahí. Esos años habían pasado cuando Juan recibió el Apocalipsis, pero a él lo trasladaron 2000 años al futuro. Increíble, ¿verdad? Es que Dios es tremendo. Por eso el tiempo, hermano, es creado. Y Dios no existe en el tiempo. Dios está sobre el tiempo. Dios es Señor del tiempo. Entonces, cuando le revelaron a Moisés, el Génesis lo tuvieron que llevar al pasado, entonces, a ver todo lo que sucedió. Es algo realmente, no, esto no es ciencia ficción, sino esto es palabra de Dios. Porque fue inspirado Moisés por el Espíritu Santo. Entonces, la diferencia de cualquier otro libro a la Biblia es que esta tiene, dijimos ya, 2 autores, el humano y lo divino, y el que inspira se llama Espíritu Santo. ¿A dónde dice eso? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2 y versículo 20 y versículo 21. Puede hacer sus notas. Yo le voy a dar tiempo ahí para que usted pueda hacer las notas que usted necesite hacer. Quiero que veamos entonces también lo que significa inspirar. Muy importante es esta nota, apúntela. ¿Qué significa la palabra inspirar? Significa soplar en, es decir, en una persona. El Espíritu Santo iluminó el entendimiento de los seres humanos. ¿Como quién? Como Ezequiel, como Isaías, como Jeremías, como Oseas, como el salmista, como el libro de Cantar de los Cantares, como el libro de Esther, quien lo escribió, etcétera. El Espíritu Santo comenzó a inspirar a estos hombres para que escribieran perfectamente lo que él decía, lo que él dictaba. Hubo un proceso mental para poder expresar un mensaje que venía con autoridad y con poder divino. Entonces esto sucedió a través de los siglos. Pasemos, apunte ahí qué significa. La palabra inspirar es soplar en una persona. Es muy curioso que cuando el Señor hizo a Adán y lo formó de la tierra, lo formó del barro, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Sopló y le dio aliento de vida. Entonces, ¿qué es la palabra? Es aliento de vida, porque es el soplar del Espíritu Santo. Veamos entonces, el Espíritu Santo iluminó el entendimiento de los escritores. Veamos otro punto, penetrando sus procesos mentales para poder expresar su mensaje con autoridad y poder divino. Por ello, a través de los siglos, los cristianos se han nutrido de las palabras de Dios. La Biblia nos provee primeramente el fundamento de nuestra fe. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia nos provee el fundamento de nuestra fe. El agregar o cambiar a su enseñanza hace que el cristiano genuino se extravíe. Entonces, ahí está la importancia de que nosotros no debemos ni quitar ni añadir a la palabra de Dios.
puede ver ahí, ¿verdad? Tal vez no se ve toda la pantalla, pero lo que usted alcance a ver, apunte. Amén. Le voy a pedir por favor a Jonathan que me busque Hebreos 4:12. ¿Por qué quiero que leamos Hebreos 4:12? Porque la Biblia tiene vida y poder espiritual. Esa es la gran diferencia de la Biblia con respecto a otros libros. ¿Terminaron de apuntar aquí? ¿No? Amén. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, tiene autoridad. La palabra de Dios tiene vida y tiene poder espiritual para cambiar al ser humano. Amén. Leemos, Jonathan, por favor, Hebreos 4, versículo 12, por favor. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces ahí podemos ver, voy a cambiar, hermanos. Amén. Cambiamos. Para que vean entonces ustedes la cita que acabamos de leer. Entonces la palabra de Dios dice que es viva, es eficaz y es cortante. Es una espada de dos filos. Y dice que penetra, ¿hasta dónde penetra la palabra? Hasta el alma y el espíritu. Y aún dice las coyunturas de nuestros huesos, de nuestros tuétanos. Y dice que la palabra de Dios nos discierne aún los pensamientos, y no solo eso, sino las intenciones. Entonces, eso es muy importante que nosotros notemos, porque cuando nosotros hacemos algo debemos de estar inspirados. Pero inspirados, ¿por qué? Por la palabra. Porque la palabra nos va a discernir por qué hacemos las cosas. Cuando predicamos, ¿por qué predicamos? Pablo lo expresó muy claramente en la palabra. Dijo, mientras yo estoy preso, muchos pretenden hacerme daño a mí. Y él dijo, ¿cómo? Predicando. ¿Y cómo es eso que pretendían hacerle daño al apóstol Pablo mientras él estaba preso predicando? Porque él dijo, muchos predican por envidia. Muchos predican por sus propias pasiones, muchos predican por ser conocidos, etcétera. Hay muchas razones por las cuales y motivaciones por las cuales la gente predicaba la palabra de Dios, pero al final dijo Pablo, pero de todas maneras el evangelio no está preso. El evangelio está siendo predicado, aunque haya gente que lo esté predicando por razones equivocadas. A ellos no les va a servir de mucho, pero a la gente que lo escuche sí. Pero entonces yo creo que vale la pena predicar el evangelio, pero que nos sirva a nosotros primero, ¿no? Entonces la palabra de Dios es la que nos va a dar esa pauta, porque no podemos predicar algo que contradiga lo que está escrito. Y el Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos va a discernir los pensamientos, las intenciones, y nos las va a revelar a nosotros. Amén. Entonces, estamos hablando que la Biblia tiene vida y tiene poder espiritual. Entonces, veamos también, por favor, si Karina busca Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el versículo 63 vamos a leer. Porque el Señor dijo que la palabra que Él nos ha hablado, el Señor Jesús, es una palabra de vida. ¿Por qué? Porque la palabra que el Señor nos habló es inspirada. Entonces veamos, es inspirada. La Biblia nos lleva a una experiencia directa con Dios. Leemos, Karina, por favor. Juan 6, 63. ¿Y el micrófono? ¿Qué pasó? Por favor. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces,
¿Por qué son vida? Porque son inspiradas. La Biblia nos lleva a una experiencia directa ¿con quién? Con Dios. Si recibimos la palabra con un corazón abierto, esto nos va a producir fruto. Entonces, ¿cómo debemos recibir la palabra? Corazón abierto. Porque el corazón, cuando está suave, cuando está abierto a Dios, es como la tierra fértil, que tiene la habilidad de producir, unos al 30, unos al 60 y otros al 100 por 1. Ahora, de estas tres cualidades, ¿cuál creen ustedes que será la mejor de las que acabo de mencionar? ¿La que produce al 30, la que produce al 60 o la que produce al 100 por 1? Al 100 por 1. Entonces Dios quiere que tengamos nuestro corazón abierto para que Él pueda hacernos producir de esa forma. Veamos entonces, produce fruto. También la palabra nos cambia. La palabra de Dios va a traer cambios. El que recibe la palabra con un corazón abierto va a evidenciarla con cambios. Y también la palabra de Dios nos va a transformar. Bueno, tenemos entonces, quedamos y hablamos que tenemos que recibir la palabra ¿cómo? La palabra es como una semilla. Contiene vida y puede producir plantas, frutas, si cae en buena tierra. En realidad, todo esto depende de nosotros. ¿Cómo vamos a abrir nuestro corazón? La palabra es semilla. La palabra contiene vida y todo depende de nosotros. ¿Cómo recibimos la palabra? Pregunta, ¿cómo recibimos la palabra? Y la otra pregunta sería, ¿somos tierra buena o somos tierra fértil? Veamos. Amén. Eso es algo que debemos de preguntarnos y analizar muy detenidamente para que nosotros podamos producirle al Señor lo que Él espera de nosotros. Una pregunta, ¿cómo podemos comer la palabra de Dios? Hermana Sandrita, ¿qué opina? ¿Cómo podemos comer la palabra de Dios? Una opinión. Tal vez sin micrófono, está bien así, hermano. ¿Cómo la podemos comer? Leyéndola, una opinión. Hermano Melkin, ¿qué dice? ¿Cómo? Buscándola, leyéndola, poniéndola en obra. Pero ya a la hora de ponerla en obra ya se leyó. O sea, ya la hemos leído, entonces ya la conocemos. La ponemos en obra. Pero es muy buena la aportación. Vladimir, ¿qué opinión otra más aparte de la que dieron ellos? ¿Cómo podemos comer de la palabra de Dios? Atesorando en el corazón, ¿está bien? Entonces, pero para atesorarla en el corazón hay que leer, pero necesitamos escucharla, meditarla. ¿Quién dijo meditarla? Hermana, es muy buena, tenemos que meditar en ella, ¿verdad? Sí, hermana Jessica. Teniendo hambre y sed de la palabra. Todas las aportaciones que han dado son correctas. Son muy buenas. La primera fue, hermana Sandrita dijo leyendo. Hermano Melkin se adelantó de un solo y dijo ponerla por obra, pero es muy bueno. Porque él dio el último paso. Hermano Melkin, pero está bien, él dio el último paso que es importantísimo. El primero es leer
y el último es ponerla en obra, pero las dos son importantes, ¿no? Entonces, alguien más dijo atesorando en el corazón, pero para atesorarla en el corazón tenemos que estudiarla. ¿Por qué? Porque al estudiarla, usted va a hacer sus cartitas esas que anda en la bolsa, ¿verdad? Para estudiar durante el día y de esa forma la memoriza. Al oírla también, definitivamente, porque por el oír viene la fe, pero oír la palabra de Dios. Entonces veamos, y puede usted hacer su nota, tal vez no se vaya a entretener tanto en notas, porque de todas maneras se está poniendo en la página el resumen, y no solo el resumen, hermanos, yo también quiero invitarlos a ustedes a que entren a la página, porque estas grabaciones, pues el Señor nos ha puesto con la pastora en el corazón para que también las pongamos. Entonces usted puede entrar a la página, ver el resumen y luego escuchar esta enseñanza en audio. La única razón por lo que estamos haciendo esto es porque a nosotros nos interesa que usted pase su grado, usted gane esta clase, que usted se gradúe, pero aprenda y retenga en el corazón. Entonces, ¿cómo vamos a retener? Decía hermana Ligia, escuchando. Entonces, si escuchamos, usted va a casa y pone la lección de la semana pasada o pone la lección de esta semana, usted va a decir, que hablamos anoche, y lo va a oír y se le va a quedar. Entonces, usted va a ser un estudiante efectivo, porque no solamente va a ganar el examen, no solamente se va a graduar, sino que se le va a impregnar lo que hemos hablado, y a la hora que el Señor lo mande a donde Él lo quiera mandar, lo va a usar para lo que Él lo quiere usar. Usted va a ser un obrero preparado para toda buena obra. ¿Apuntaron esto, no? Bueno, entonces veamos algo a Jesús en el desierto. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿A dónde dijimos que está eso? En Lucas 4:4. La pastora no tiene permiso de contestar. No, es una broma, te puedes contestar. Pero lo que quiero es que también ellos, juntamente con nosotros, nos esforcemos y aprendamos. Tienes todo el derecho de contestar, amor. Entonces leamos, vamos a pedirle al hermano Ángel si nos lee, por favor. Denle en el micrófono, hermano Ángel, y nos lee de aquí desde bueno, no sé si lo va a alcanzar a leer porque no se ve todo. Pero tal vez nos busca Lucas 4:4, alguien le busca Lucas 4:4 y él lo va a leer. Y vamos a ver algo muy importante. ¿Estamos listos, hermano? Amén. Vamos. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, llevándole a una altura al diablo y le mostró en un instante todos los reinos del Solo mundo. el 4, Oh. por favor. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Entonces, eso está, dijimos, en Lucas 4:4. ¿Por qué usted cree que Jesús hace esta comparación entre el pan y la palabra de Dios? ¿Alguna opinión? Estén listos porque le voy a preguntar a alguien. Karen quiere contestar. ¿Por qué? Sí, el alimento del espíritu. Está bien. Obed, ¿por qué crees tú? ¿Por qué crees tú que él hizo esa comparación? Nuestro espíritu, sí, exacto. Por eso dijo, no solo de pan vive, porque el pan es para el cuerpo, ¿verdad? Pero esa palabra nos llega al espíritu y nos hace crecer. Amén. Gracias. Es bueno, todo lo que ustedes están aportando es muy acertado. Hermana Isa también quiere aportar algo. La palabra es poderosa. Amén.
Bueno, vayamos y veamos por qué. En otro respecto, no es que lo que ustedes han dicho no tiene validez, tiene mucha validez. Es porque el maná en el desierto descendía y el Señor les dijo que el maná era pan del cielo, pan de ángeles. Entonces, el Señor hizo esa comparación porque los israelitas conocían en su historia que sus ancestros o sus antepasados conocieron lo que fue el maná. Y era un pan fresco ¿de qué? De cada día. Era el pan fresco de cada día. Es por eso que el Señor hizo referencia cuando le dijo, enséñanos a orar. Él dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego él también expresó y dijo que debemos darnos el pan de cada día. Pero se está refiriendo a esto, al maná y no solo al pan literal. Entonces, ¿cuándo sucedió esto? Esto sucedió cuando los israelitas vagaban en el desierto. ¿Y cuánto tiempo los israelitas vagaron en el desierto? Hermana Flori, ¿cuántos? ¿Cuántos años? 40 años. Entonces, imagínense 40 años y en 40 años Dios les daba todos los días maná. Miren si Dios no tiene abundancia de pan. Imagínense usted darle pan diario por 40 años a más de 1 millón de personas. Es algo increíble, es algo más que increíble, la palabra no entra ahí, tal vez sorprendente, ¿no? Entonces cada día ese pan aparecía como el rocío en la arena y los israelitas lo recogían, recogían ese pan, ese maná, pero lo tenían que comer ese mismo día. Entonces aquí hagamos referencia a lo que acabamos de decir. ¿Cuándo lo tenían que comer? ¿Pero a dónde caía? En la arena. Entonces quiere decir que había un trabajo que los israelitas tenían que hacer. O sea, no solo les daba el pan, no tampoco se los iba a servir en plato, ¿verdad? ¿Qué tenían que hacer ellos? Recogerlo. Pero para recogerlo tenían que salir a buscarlo. Eso, salían a buscarlo. Pero antes de salir a buscarlo, a ver, ¿qué dijiste? Madrugaban, dice. Eso, Elí entró ahorita con fuerza. Un aplauso al Señor por Elí, ¿eh? Entonces, dice entonces que ellos madrugaban, juntaban el pan, pero tenían que comérselo ese mismo día. Ahora, Consuelo, ¿por qué razón ellos tenían que comerlo ese mismo día? Correcto. Hermana Consuelo, 100 puntos, una estrella para Consuelo, ¿eh? Porque ella no solo contestó la pregunta, sino que añadió. O sea, porque se podría el pan, se engusanaba, pero el día viernes o para el día sábado tenían que recoger doble, ¿verdad? Porque era el día de reposo. Muy bien, hermana. Entonces, eso era lo que ellos tenían que hacer, tener un pan fresco. Vamos entonces aquí a ver si algunos quieren apuntar algunos detallitos. Yo creo que está muy claro eso. Pero entonces pasemos a la aplicación que esto tiene con nosotros. Tenemos que recoger el maná de la palabra, entonces, ¿cómo? Cada día. Cada día, hermano, todos los días tenemos que recoger maná del cielo.
O sea, tenemos que recurrir a las Escrituras y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él nos revele lo que está escrito, para que eso se convierta en un maná para nosotros. Veamos. Cada día, ¿verdad? Palabra fresca, diga conmigo, palabra fresca. Un mensaje de Dios, no para el vecino. ¿Para quién tiene que ser el mensaje cuando leemos la palabra Elí? Para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué para nosotros? Porque muchas veces cuando levantamos tenemos necesidades, tenemos preguntas, tenemos dudas o inquietudes. Y la inquietud del hermano Ángel no va a ser la misma de la hermana Ana. Ellos son esposos muy amados, muy queridos, andan juntos a donde va, a donde quiera, pero, más sin embargo, ellos van a tener diferentes inquietudes en Dios. Y a cada uno de ellos, por lo individual, Dios les va a hablar. Amén. Veamos un mensaje de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer para esto, Jonathan? ¿Qué nos toca hacer para tener un mensaje de Dios para nuestras vidas a diario? De la palabra, pero hablamos la semana pasada de algo. Apartarse. ¿Y cómo le llamamos a apartarse? Ayuno, dijo. Una cita, ahí está. ¿Ve? ¿Quién dijo una cita? Mana Jessica, ¿eh? Eso. Yo les pregunto para que refresquemos, para que todos pensemos, desde lo que ella dijo, todos aprendemos, ¿verdad? Todos, porque todos ibas en el camino correcto, pero ella lo resumió. Entonces ahí, eso son las cosas que a uno se le quedan. Entonces tenemos que hacer una cita. No podemos nosotros alimentarnos de lo que hemos leído en el pasado, y para pedir un mensaje especial nosotros debemos de pedírselo a Él todos los días, un mensaje especial para nuestra vida. Y luego vemos que también no podemos vivir de la palabra del pasado. ¿Por qué razón? Lo acaba de decir hermana Consuelo, ¿verdad? Porque los israelitas, si recogían eso bien tempranito, a las 4 de la tarde iban a buscar. Estaba podrido. Es más, ellos no debían de dejar sobras y debían de recoger lo que se iban a comer, nada más. Si no tenía mucha hambre esa mañana, solo tenían que poner un poquito y comer y ya estuvo. Eso les estaba recomendado y permitido hacer. Veamos otro punto. Dios quiere que leamos y meditemos en la palabra cada día. Ese es el anhelo de Dios. Sigamos entonces, otro punto. La estructura de la Biblia. Eso es muy importante que comencemos nosotros a memorizar los libros de la Biblia. Pero bueno, para empezar tenemos que saber cuántos son. ¿Cuántos son los libros que componen el canon bíblico? ¿Cuántos son? 66 libros. Entonces estamos ya de acuerdo, ¿verdad? Un dato muy importante que debemos ahora apuntar y aprender es que la Biblia ha tenido más de 40 autores. O sea que esos 66 libros fueron escritos por más de 40 autores, y estos autores fueron vasos que recibieron la fuente celestial, que es el Espíritu Santo. ¿Qué dijimos que es inspirar? Soplar en. Entonces el Espíritu Santo sopló sobre ellos sabiduría, entendimiento,
claridad mental. Y estos hombres recibieron la revelación, seres humanos. Mucha gente quiere descalificar la Biblia porque dicen, eso lo escribieron hombres, sí, eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos nosotros, pero eso no le quita la autoridad a su palabra. Lo que la palabra dice se va a cumplir. Si lo creen, lo creen, y si no lo creen, aunque no lo crean, se va a cumplir. Si no, tenemos un ejemplo muy vivo, ¿verdad? Este fin de semana o el principio de la semana. ¿Cuándo fue que entró el huracán? El lunes, ¿verdad? ¿Y de dónde venía este huracán? Del Caribe, ¿verdad? Pasó por las islas de Cuba, etcétera, y no quiso visitar a lo de la Florida, sino que se desvió un poquito y se juntó con un aire que venía frío de Canadá. ¿Y qué sucedió? Se hizo una tormenta gigantesca, al punto de que mire todo lo que sucedió. Ahora, ¿está eso escrito en la palabra? ¿Qué fue lo que en esa tormenta trajo más destrozos? El viento. ¿Y el viento provocó qué? A ver, ¿qué? Inundaciones. ¿Pero de dónde vinieron las inundaciones? De la lluvia, pero procedente. Eso hizo que los vientos levantaran las olas del mar. Escuché yo que habían hasta olas de 16 metros aquí, o 18 más, fíjense, 16, 18 metros o pies de altura. No fueron metros, sino pies de altura, aquí en las costas de aquí de Maryland, aquí en Ocean City y también allá en New Jersey y Nueva York. Ahora, ¿qué es lo que dice Lucas 21? Eso le queda de ver para que vaya a su casa a leer. Y el Señor Jesucristo dijo que una de las señales de los fines de los tiempos es que los hombres estarían aterrorizados a causa del rugido del mar y de sus olas. Entonces, ¿quién escribió el libro de Lucas? Pues Lucas, ¿no? Ahí lo dice, su autor es Lucas. Y usted sabe que también Lucas escribió otro libro. ¿Cuál, Karen? Hechos. Él escribió esos dos libros. Entonces, ¿será que porque Lucas lo escribió le quitó autoridad? Porque se está cumpliendo. Eso lo escribió en lo que el Espíritu Santo le dijo que Jesús había dicho. Entonces ahí vemos la validez de la palabra. Hay gente que no cree en la Biblia y que va a tener que creer, muchos de ellos muy tarde. Nosotros somos de los que creemos por fe, ¿verdad? Otro dato muy importante. La Biblia fue escrita durante un periodo de 1800 años. Y la mayoría de los escritores nunca se conocieron porque algunos fueron contemporáneos y algunos no. Por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando ellos estaban a punto de salir de Babilonia y Daniel comenzó a hacer rogativas por su pueblo, porque él sabía que ya era el tiempo de la liberación del pueblo, era el final de los 70 años, dice que él fue a leer el libro del profeta Jeremías. Quiere decir que Jeremías fue anterior a él. ¿Se cumplió? Se cumplió. ¿Y qué pasó con Daniel? Daniel vino y fue el autor del libro que lleva su nombre. Yo quiero esos detalles que los veamos, porque Daniel estaba él preocupado y él veía que ya el tiempo se acercaba, pero ¿cómo sabía que el tiempo se acercaba de los 70 años que se habían profetizado que Israel iba a estar cautivo en Babilonia? Porque lo dijo Jeremías. O sea, ¿qué leía?
Pero luego nosotros venimos y leemos el libro que él escribió y en el capítulo 12 del libro de Daniel dice, y en los últimos días la ciencia aumentará en gran manera. Y en los tiempos de Daniel no existían los iPads, no existían las BIOS, así le llaman a esto, ¿va? BIOS. No existían y ya se me va a acabar la batería también. Vayamos más rápido. Sí, porque si no, se quedan sin pantalla. Yo sigo, aquí todavía tengo batería, pero ustedes no. Entonces, ellos no se conocían, pero como la fuente fue de Dios, todo encaja como un rompecabezas, perfecto, todo, una pieza con la otra. Vayamos, más adelante, hay dos secciones principales en el Antiguo y Nuevo Testamento. Miremosla juntos. Veamos, el Antiguo Testamento fue antes de Jesús. Los libros históricos, la historia de Dios y la humanidad, la creación del mundo y la relación entre Dios y ¿quién? Israel. Entonces hubo una relación entre Dios e Israel. Luego vemos los libros poéticos. ¿Cuáles fueron los libros o cuáles son los libros poéticos de la Biblia? Está el cantar, están las canciones, están las oraciones, están los proverbios, está la filosofía, está la poesía del amor, los libros proféticos, mensajes de Dios para su pueblo. Tenemos también advertencias, exhortaciones y predicciones del futuro. Todos los libros proféticos como Isaías, Jeremías, acabamos de ver que Daniel leyó Jeremías, que estaba profetizando algo del futuro. Zacarías es un libro que se le considera el Apocalipsis del Viejo Testamento. Si así lo llamamos nosotros el Viejo Testamento, ¿verdad? Pero de los primeros 29 libros, ahí está Zacarías y nos habla de cosas futuras, hasta de los dos testigos nos habla. También Daniel tiene que ver con el Apocalipsis y con Zacarías. Entonces, veamos aquí, voy a abrirlo un poco más, libros poéticos, poesía de amor y libros proféticos, advertencias, exhortaciones y predicciones del futuro. Entonces, hagamos un pequeño resumen. El Antiguo Testamento fue antes de Jesús. Están los libros históricos, ¿verdad? Que tienen que ver con Israel, está la creación del mundo, la relación entre Dios e Israel. Luego los libros poéticos, la poesía de amor, los libros proféticos. Amén. ¿Estamos? Si no lo puede apuntar todo, no se preocupe. Esto va a estar en el resumen si usted entra a la página. Avancemos un poquito más. Veamos ahora el Nuevo Testamento. ¿El Nuevo Testamento fue después de quién, Eli? Después de Cristo, después de Jesús. Veamos entonces, ¿se fue? Se fue la batería. Bueno, entonces ahorita van a tener que ustedes que apuntar. O escuchar mejor escuchen. Entonces, están los evangelios, y los evangelios es Mateo, Marcos, Lucas, ¿y quién más? Y Juan. Estos 4 libros son, entonces, mejor dicho, la biografía de nuestro Señor Jesús. Amén. El libro de los Hechos es la historia de los primeros cristianos. Las cartas son los consejos de los primeros líderes cristianos, entre los cuales tenemos a Pedro, tenemos a Juan, tenemos a Santiago, tenemos a Judas y tenemos también a Pablo. Lo mencionamos a Pablo, ya lo habíamos mencionado. Entonces tenemos a Pablo y tenemos a Juan, que escribió también no solamente el Evangelio de Juan, sino que también escribió
tres epístolas de Juan y el Apocalipsis. Tenemos primera y segunda de Pedro entre las cartas. Y luego tenemos entonces todo el Antiguo Testamento, prepara el camino para nuestro Señor y se conecta perfectamente bien, ¿con qué? Con el Nuevo Testamento. Vamos, avancemos. Veamos el idioma de la Biblia. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y fue escrito en arameo. ¿En qué idiomas fue escrito? En hebreo y arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Haga apunte de esas dos o esos dos puntos que acabamos de ver. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Veamos, la Reina Valera, por ejemplo, ¿cuántos tienen Reina Valera? La Reina Valera es la traducción más común. Tiene una calidad profética hermosa y se ha usado durante siglos. Usa lenguaje antiguo utilizando la forma de vosotros. Cuando el Señor le dice vosotros decís, ocupa mucho esa palabra vosotros. Y es equivalente esta versión a la versión King James en inglés, de la Reina Valera. Esta Reina Valera me hace acordar que también usa la palabra hartar. Si ustedes ven, le dijo el Señor, ustedes me buscan porque les di de hartar, dice. Ahora las más modernas dicen, ustedes me buscan porque les di de comer. Pero esa versión así dice, les di de hartar. O sea, eso no es una mala palabra, sino es una palabra que se usaba antes. Amén. Pero como los idiomas van avanzando, ¿verdad? Van avanzando. Ya si usted, la esposa le dice al esposo, mira, hartate, entonces no está bien. Porque ahora ya cambió el idioma. Ahora dígale usted, mira hijo, mira amor, como usted le diga a su esposo, ven y come esta deliciosa comida que te he preparado. Es un consejo pastoral para los matrimonios. Es una escuela. Entonces, la nueva versión internacional es una traducción moderna, muy correcta y muy fácil de leer. Ahí no vamos a encontrar la palabra hartar. Ahí vamos a encontrar una palabra más fina para nuestros días y equivale en inglés a la NAV o New International Version. Vayamos a otra versión que es la versión popular. Es la versión más fácil de leer, pero no es tan preciosa como las otras traducciones y es equivalente en inglés al Living Bible o The Message, a esas dos traducciones en inglés. Entonces apunto esas anotaciones, esos tips. Hablamos de la Reina Valera, que es equivalente a ¿cuál? A la King James. Hablamos de la versión internacional, que es equivalente a The New International Version. Y hablamos de la versión popular, que es equivalente a la Biblia en inglés, The New Living Bible or The Message. Pregunta, cualquiera dirá, hermano, yo quiero leer la Biblia, ¿a dónde empiezo? ¿Por dónde pudiera empezar? ¿Dónde empezamos a leer? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjese que sí, yo pienso que cada quien tendrá su forma de poder leer la Biblia, pero no todos tal vez pueden tener el discernimiento como para tal vez empezar por Génesis.
Usted sabe, el Señor a cada quien nos da según Él quiere. Gracias, hijo. Se apagó. No sé si vamos a poder abrirlo ya. Pero bueno, prueba. Veamos entonces. Sugerimos entonces que se comience a leer en el Nuevo Testamento. Es una sugerencia, yo creo que es muy válida. Los evangelios. Y de preferencia que se empiece con el evangelio de Juan. Para empezar sería bueno porque Juan comienza hablando de la luz, empieza hablando del verbo, empieza hablando de quién es Cristo, empieza aclarándonos que Jesús es Dios, empieza hablándonos de que la luz vino al mundo y era la vida de los hombres, y luego, oh, ahí está, qué bueno, gracias Jonathan. Calidad, miren este Jonathan, 100 puntos. 100 puntos, Jonathan. Entonces, paremos ahí. Miren, solamente como nos quedamos ahí, se acabó la batería. Sí es importante que veamos, le pregunté a Eli que el Nuevo Testamento es después de ¿quién? Después de Jesús. Hablamos que estamos compuestos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y es la biografía de Jesús. Hablamos del libro de los Hechos, que son la historia de los primeros cristianos. Hablamos de las cartas, de los consejos de los primeros líderes cristianos. Hablamos de Apocalipsis, que es la profecía de la segunda venida de Jesús. Y todo el Antiguo Testamento nos prepara, ¿verdad? Y se conecta perfectamente con el Nuevo Testamento, el Antiguo. También hablamos con respecto a los idiomas. Dijimos que la Biblia, el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo y en ¿qué? Arameo. Que se lo perdió Jonathan. Gracias, Jonathan, por haber traído eso, pero ponle atención a esto. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Dijimos que la Reina Valera es la traducción más común y que se compara con la King James en inglés, y la nueva versión internacional es comparada con la nueva New International Version, y que la versión popular se compara con la Living Bible or The Message. Ahora estamos viendo dónde comenzamos a leer y estamos sugiriendo que se empiece ¿a dónde? Con el Nuevo Testamento en los Evangelios. Usted puede empezar en Mateo, puede empezar en Marcos, Lucas y Juan. Yo le sugeriría que se empiece en Juan y luego se vaya a Mateo, si es posible, y haga los otros 3 libros, que sería Mateo, Marcos, Lucas, ya que Juan ya está leído. El Evangelio de Juan es un evangelio más universal. El Evangelio de Juan se refiere más a la humanidad, es más dirigido a todos, mientras que el Evangelio de Mateo es más dirigido a los judíos. Por eso se da mucha genealogía en su inicio. Y un día, en una de estas clases, vamos a ver cómo podemos clasificar cada uno de los evangelios, ¿verdad? Pero quedemos que el Evangelio de Juan está clasificado como un evangelio universal. Entonces, estos son narrativos de la vida y enseñanza del Señor, y cuentan con la palabra, las palabras directas de Jesús. A ver, hermano René está haciendo alguna señal. ¿Este? Ahí está, ese. Amén. Vamos a grabar los otros, los idiomas en que la Biblia fue escrita, el antiguo, nuevo, las versiones. Y vamos a donde empiezo a leer. Y dijimos que
Los evangelios son los narrativos de la vida y la enseñanza del Señor, sus enseñanzas y sus palabras directas. Ahora vamos a ver otro punto, los salmos y los proverbios que están en el Antiguo Testamento. ¿Qué son los salmos? Los salmos son oraciones. Son canciones bellas dedicadas al Señor. Estas fueron escritas por el rey David y otros creyentes que vivieron antes de Jesús. Muchos de estos creyentes fueron ayudantes de David, ¿verdad? Fueron salmistas que también les fueron inspirados salmos juntamente con el rey David me refiero. Estos proveen poesía bella para usar en nuestras propias oraciones y adoración. Entonces, ¿para qué sirven los salmos? Para usarlas en nuestras propias oraciones y adoración. Los proverbios son consejos prácticos para la vida diaria. Estos salmos y proverbios se prestan muy bien, ¿para qué? Para las lecturas diarias. Amén. Vamos a ver otro punto. ¿Cuáles son las maneras de estudiar la Biblia? ¿Cuáles son? Tomar una clase, ¿verdad? Entonces felicite a su hermano, le diga, ya estás tomando una. Es una de las mejores maneras de estudiar la Biblia, tomando clases. La otra es haciendo preguntas. Es muy importante las preguntas, no hay pregunta tonta, porque lo que hacemos muchas veces cuando preguntamos es que le aclaramos las dudas a todos, creo yo. Porque muchos no preguntan por pena. El que se anima a preguntar recibe la respuesta no solo para él, sino para todos los demás. Entonces veamos, le voy a poner aquí, tomando clases, hacer preguntas. Vamos a otro punto, escuchando también prédicas, escuchando sermones, escuchando también la aplicación del texto bíblico ungido por el Espíritu Santo. Eso me refiero a escuchar su Biblia audible. Usar una Biblia de estudio, usar una concordancia, ¿verdad? Ya que las Biblias de estudio están disponibles en cualquier librería, cristiana o no cristiana, tienen footnotes para dar explicaciones de algunos versos y proveen mapas y artículos para proveer trasfondo histórico y geográfico en las historias. Usar una concordancia. ¿Por qué es importante usar una concordancia? Pues porque es un libro de listados de cada uso de cada palabra en la Biblia. O sea, hay palabras que no conocemos, vamos a una concordancia y fácilmente vamos a poder pues captar. Usar comentarios también es importante. Provee información para entender trasfondo histórico, geográfico de la Biblia. Y algunos son muy buenos, pero algunos no. Es importante entonces consultar con alguien de confianza antes de ir a comprarlos, para que podamos estar en el mismo fluir y poder aprender juntos. Amén. Vamos un poco más. Y una pregunta para todos. Voy a dar la oportunidad de que quien quiera responder, responda. ¿Por qué ustedes creen que es importante memorizar la palabra? Hermana Nelly, ¿por qué cree usted que es importante?
hablando, la otra persona va a recibir esa espada de doble filo que penetra el alma, el espíritu, los huesos, los tuétanos, hasta las coyunturas, y va a poder esa persona caer rendido a los pies del Señor. Amén, qué buena respuesta. La hermana ya estaba predicando, pero es bueno, es bueno. Ella nos aportó pues porque la palabra es vida, porque la palabra en los momentos difíciles nos va a sostener. Todo lo que hermana Nelly dijo es muy acertado. Muchas gracias, hermana Nelly, por esa aportación. Yo creo que la oyeron todos, ¿verdad? Antes que le acercara el micrófono, pero los de aquí cerca la escucharon. Y estuvo muy bueno. Tal vez nos repiten las primeras partes que nos dijo. Pero bueno, que la palabra es vida, es eficaz. La palabra es vida y espíritu, así dijo Jesús. Entonces, es bueno memorizarla porque cuando uno necesita algún consuelo o algo, viene la palabra a nuestra mente, y la palabra es la espada de doble filo que penetra, etc. Amén, amén. Muy bueno, muy buena aportación, hermana Nelly. Creo que hermana Ligia quería también decir.